Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos el fitness y la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Y bueno, hoy tenemos una nueva entrevista del formato corto que subimos todos los lunes y bueno, entrevistamos a Juanje Ojeda. Juanje Ojeda, tengo aquí su libro delante, el libro de 3 pasos contra el sedentarismo, y como él mismo explica en el libro, él es entrenador personal e ingeniero informático. Entonces él vio, bueno, como comentará también en la propia entrevista, que tenía muchas limitaciones a la hora de pasar mucho tiempo sentado con el ordenador. Empezó a investigar sobre el tema y se convirtió en toda una referencia en todo lo que tiene que ver con la movilidad, restricciones de movimientos, hasta dónde pueden llegar ciertas articulaciones, etcétera, etcétera. Y nada, la verdad es que yo se lo dije a Sergio mientras estamos haciendo la conversación con Juanje, es una auténtica Wikipedia, es una enciclopedia abierta y la verdad que yo he aprendido una barbaridad. Totalmente. De hecho, Juanje para mí es el genio de esa pirámide de la actividad física, que es el empezar a moverse mejor. O sea, tenemos el moverse mejor, moverse más y hacer ejercicio intenso como tal. Pues Juanje, en esta entrevista, bueno, en esta conversación que vamos a dividir en 2 partes, nos va a dar las claves para empezar a mejorar esos aspectos, esos eslabones débiles. Y la verdad es que, o sea, es increíble disfrutarla porque este tío es una locura lo que sabe. Pues ahora sí, vamos con el episodio. Como siempre decimos, si os gusta, le hacéis una captura de pantalla, la subís a vuestras stories de Instagram, nos etiquetáis a mí como @KikeCarmonaSalud, a Sergio. Como @Sergio Cruz, /salud. Y a Juanje, el invitado de hoy, también lo etiquetáis y al final nosotros reposteamos, esto llega a más gente y cumple el objetivo nuestro, que es de seguir ayudando a cuanta más gente sea posible. Ahora sí, 3, 2, 1, dentro, audio. Estás escuchando Fitness a 2 Podcast. Potencia tu salud, desarrolla tu mente y diseña tu vida. Presentado por Sergio Cruz y Quique Carmona. ¡Empezamos! Vale, Juanje, ¿a qué te refieres cuando dices que no querías vivir como una persona de 80 años teniendo 30 años? Bueno, pues que a mí estaba todo el día con dolor de espalda, con dolor de cuello, de hombro, de rodillas, si iba a practicar algún deporte, porque digo, pues la gente del trabajo quiere jugar a no sé qué, o quiero empezar a correr porque se puso de moda en aquella época y tal, y quería hacer algo, y me lesionaba. Cualquier cosa que intentara hacer me lesionaba, y todo era falta de energía, era dolores de barriga, me ponía malo la garganta cada 2x3, era un continuo de cosas que yo digo, esto no es normal, parezco un viejo y no tengo edad yo para esto. Y... Tío, tengo que reconocer que me ha encantado tu libro, me lo dejo aquí mi compañero de piso, Alberto Ramón, que también es canario, 3 pasos contra el sedentarismo. ¿Y por qué crees que viste esa necesidad de sacar este libro? O sea, porque si lo has hecho es porque había mucha gente que te lo pedía, ¿no? Sí, no, la verdad es que el libro es como un poco el que me hubiera gustado leer cuando llegué al punto ese en el que me di cuenta de que no podía seguir así. Y que me puse a investigar, a recuperar conocimientos de la carrera, a investigar otras perspectivas más evolutivas y diferentes que un poco tuvieran más sentido a lo que yo veía en la moda del fitness, porque en el fitness las corrientes iban por otros lados que no me parecía que tuvieran mucha lógica ni mucho sentido. Entonces, cuando me di cuenta de todo lo que tuve que estudiar, todo lo que tuve que aprender y todo lo que la gente no sabía y todo lo que damos por hecho porque nos lo ha dicho de toda la vida, se ha dicho así y demás, digo, esto lo necesito saber más gente. Y empecé primero a publicar cosas en el blog, después con mis clientes y al final pues llegó un punto en el que digo, mira, quiero volver ahora a la ingeniería informática porque me apetece ahora, ha llegado el momento después de 5 años de volver y tal, pero no quiero que esto se pierda y me gustaría que no tenga que hacer lo mismo que hice yo, que además yo pude hacerlo porque tenía 4 años de carrera universitaria que me facilitaban el filtrar la información y el llegar a sitios donde otra gente pues tendría que currárselo muchísimo más. Oye, pues vamos a tenerlo un poquito ya masticado para que, no sé, es algo que debería ser accesible a todo el mundo, creo yo. Qué bueno, Juanje. Y bueno, estoy seguro que cuando tú has entrenado a
a gente, te llegarían los típicos, ¿no? Que lo mismo de la noche a la mañana, de pasar sentado gran parte del día, quería empezar, venga, ahí a entrenar súper fuerte y tal. Y bueno, yo también he sido una persona que ha cometido ese error, pero ¿por qué motivo? De primeras, una persona que es muy sedentaria debería empezar por las cosas más sencillas, incluso por movimientos de baja intensidad y todo este aspecto de movilidad, antes que volverse loco con hacer ejercicio intenso. Bueno, básicamente porque tu cuerpo te va a decir que debes de flipar. Vale. O sea, te va a decir, mira, llevas toda la vida aquí sentado y ahora de repente te volviste loco. Y lo vas a notar porque a mí también quizás los clientes que me llegaban eran clientes que eran como yo en ese momento, gente de más de 30 años, que a veces 40 y pico, y tal, que ya habían pasado el punto en el que le importaba mucho más la salud y el sentirse bien, que, sobre todo que no dolieran cosas, y poder tener una vida más funcional que verse bien en la playa o tener un rendimiento deportivo y tal, aunque también me llegan deportistas, incluso entrenadores, pero, pero claro, en ese punto tú ya has probado muchas veces lo de voy al gimnasio, voy a tope, me reviento y no vuelvo más. De voy a practicar un deporte, me reviento y no vuelvo más. O de empiezo a practicar cualquier carrera de montaña, por ejemplo, habíamos yo, y me paso más tiempo en el fisio que practicando el deporte. Entonces, claro, a mí también me resulta más fácil convencerles de que, bueno, vamos poquito a poco, verás cómo tiene mejor resultado, porque ya habían pasado muchas veces por eso. Alguien que no lo ha pasado muchas veces, al final, si no sientes su propia piel, cuesta más entenderlo, pero que al final es eso, el ejercicio de cualquier tipo, la actividad física de cualquier tipo, al final es un estímulo agresivo, es una agresión para el cuerpo que el cuerpo reacciona y se adapta. Pero claro, hay que adaptar siempre el estímulo a las capacidades. Entonces, si el estímulo es muy grande, no hay adaptación. Lo que hay es un sobreestrés y un distrés que te genera rechazo. Y por eso muchas veces lo que le digo a la gente, ¿no? Pues tú te pones a correr sin haber corrido, sin tener la fuerza suficiente, la movilidad suficiente, tu cuerpo te va a decir, esto de correr no me gusta, esto paso. Y esa gente que odia correr y que me ha pasado a mí, tú haces un pequeño trabajo de fuerza, de movilidad, de una resistencia básica y de repente les gusta correr, porque el cuerpo no lo rechaza. Entonces, cuando tú consigues que hagan unas ciertas cosas, que ven ciertos resultados en relativamente poco tiempo y se sientan un poquito mejor, es mucho más fácil después convencerles de que, mira, este es el camino, vamos poco, pero vas a ver cómo vas a llegar ahí. Lo que pasa es que siempre es más efectivo cuando ya se han tropezado con la pared varias veces y han dicho, oye, es verdad, lo he intentado así y siempre lo mismo, que boom, siempre termino reventado. Y, Juanje, ¿por qué dices que el entrenamiento de fuerza mejora tu movilidad? Porque, a ver, siguiendo la lógica de yo hago un entrenamiento de fuerza, me pongo más fuerte, más grande, eso es como que te vuelves más rígido, ¿no? O sea, no concuerda tener movilidad y tener mucha fuerza, ¿o sí? Pues sí, o sea, a ver, se tiene desde hace muchos años la visión esa de que si tú trabajas la fuerza, la hipertrofia y demás, pues que te vas volviendo cada vez más rígido, ¿no? Y el típico croissant ahí que terminas ahí. Eso es. Pero la realidad es que tú tienes movilidad, porque al final movilidad es cuánto puedes mover una articulación, ¿no? Y tienes movilidad en el rango en el que eres fuerte. Uh-huh. Entonces, lo que te interesa no es perder fuerza o ganar una elasticidad que realmente es un poco un concepto así difuso y que según con quién hables y tal, sino lo que te interesa es ganar fuerza en rangos más amplios. Uh-huh. Eso es lo que te va a dar movilidad, porque al final la movilidad es tener control motor de la articulación en todos los ángulos útiles o los ángulos que tú necesitas para practicar un deporte, para tu vida diaria, etcétera. Entonces, cuando tu sistema nervioso está monitorizando continuamente tu cuerpo y cuando tu sistema nervioso detecta que a partir de un ángulo tu articulación no es estable porque no tiene la fuerza suficiente para ser estable, va a volverla rígida. Entonces, bueno, es muy importante que seas fuerte en esos ángulos, porque si no, sí, tú puedes llegar a engañar tu sistema nervioso llegando más lejos de esos ángulos, pero al final lo que estás haciendo es como poner una venda a tu sistema nervioso y esa protección que tiene de, oye, a partir de este ángulo no es seguro, porque tú no tienes capacidad para estabilizar la articulación a partir de ese ángulo, no tienes esa fuerza, no tienes ese control motor, ya sea los músculos que
que limitan el movimiento o los que facilitan el movimiento, los antagonistas o los agonistas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si tú no tienes el control motor y la fuerza necesaria en esos sitios y tú le dices al sistema nervioso, ignóralo, no pasa nada, no pasa nada, y aprendes a ignorarlo, porque al final lo que haces muchas veces en esos estiramientos pasivos largos y en algunas disciplinas que tratan de evitar que te vuelvas rígido, pero que al final lo que consigues es eso, ponerle una especie de venda a los ojos al sistema nervioso, ya no te das cuenta si realmente tienes estabilidad o no, y vas a ciegas, ¿no? Y puede que no la tengas y que termines en una lesión. Y de hecho, por eso, muchas veces estirar mucho, más de la cuenta y sin ganar fuerza en los rangos nuevos que estás ganando, lo único que hace es facilitar que haya lesiones. Entonces, Claro, sí. tú puedes ganar elasticidad estirando, hay muchos tipos de estiramientos y hay algunos que depende del objetivo que tengas, pueden ser muy útiles, pero tienes que acompañarlo de alguna manera con ganar fuerza en el rango nuevo que tienes si quieres que la articulación se sienta segura y evitar lesiones. Y además evitar que el sistema nervioso se autoproteja y cree esa rigidez que al final no es más que tu sistema nervioso queriendo proteger la articulación, porque evidentemente es mucho más seguro una articulación que se mueve poco a una que se mueve demasiado, porque puedes tener una luxación, puede haber rotura de ligamentos, puede haber mil cosas. Claro, al final la fuerza es la capacidad física básica. Yo, de hecho, recuerdo que cuando empecé a entrenar, es cierto que, bueno, a nivel también genético, familia, por ejemplo, mi madre, pues tiene bastante flexibilidad, pero yo he notado que cuando empecé a entrenar fuerza hace 5 o 6 años, también me mejoré esa cualidad, ¿no? Pero es cierto que, claro, aquí estamos hablando de entrenar fuerza y la fuerza se puede entrenar de muchas maneras, y lo que ocurre es que muchas veces la gente sedentaria empieza de repente a entrenar en un gimnasio, a hacer press de banca, y claro, no ha trabajado primero esos eslabones débiles en los que ahora te vamos a pedir que nos des algunas pautas. Y claro, esto es como cuando aquí hablamos mucho de hábitos, ¿no? Entonces es como empezar a cambiar un hábito de golpe y porrazo. O sea, tú de la noche a la mañana no puedes pasar de comer todo comida basura a comer todo perfecto. Tienes que hacerlo progresivamente. Pues igual con el entrenamiento de fuerza. O sea, puedes empezar de manera progresiva para que tu cuerpo vaya adaptándose, tu cerebro vaya generando conexiones, porque esto es muy importante, el cerebro, tú lo has dicho tú, el sistema nervioso, para que realmente te sientas seguro en esos nuevos cambios y en esas nuevas acciones que vas haciendo. Pero esto es como todo. Dentro de la actividad física hay una pirámide que es la base: muévete mejor, después muévete más y después muévete más intenso. Entonces tú, Juanje, has incidido muchísimo en toda esa parte de moverse mejor primero antes de moverse más y de moverse más intenso. Entonces, bueno, al final tienes mucha experiencia, tanto a nivel personal como con gente que has ayudado. Me gustaría un poco saber en qué aspectos a la mayoría de estas personas las solías recomendar, entendido que, bueno, que son consejos genéricos y que gente que nos esté escuchando los pueda también aplicar, pues porque pase mucho tiempo sentado, etcétera. Sí, pues precisamente sobre lo que estabas diciendo, es que es muy importante tener en cuenta que, claro, nosotros hacemos muchas cosas todos los días de la misma manera y eso va creando una serie de adaptaciones. El cuerpo se adapta a nivel neurológico, a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel articular, etcétera. Entonces, el mayor problema que tiene mucha gente es que cuando se pone a entrenar, al final entrena precisamente esas mismas posiciones, esos mismos movimientos más, con lo cual sigue notando esa rigidez o la potencia, ¿no? Que muchas veces, si estamos hablando que tú tienes que, para tener una movilidad, tienes que ganar fuerza en esos rangos extremos, digamos, ¿no? En los que no tienes mucha fuerza y tal. Si tú siempre mueves las articulaciones en un rango determinado y fortaleces ese rango determinado todavía más, el sistema nervioso no te va a dejar salir de ese rango. O sea, lo que estás haciendo es potenciar precisamente eso, y con lo cual esa es la explicación de que te vuelvas todavía más rígido, ¿no? Eso es. Que al final estás potenciando lo que ya tenías fuerte y fuera de eso hay todavía más miedo a salir, ¿no? De V-Dragon, ¿no? Ahí, a partir de ahí va a haber un área que cada vez es más peligrosa porque cada vez eres más débil ahí comparativamente, ¿no? Es importante también tener en cuenta esa fuerza relativa. Tú puedes ser muy fuerte en un rango determinado, en un músculo determinado, en una articulación determinada, pero después muy débil a otra o normal, pero la diferencia es tan grande. ¿Sí? ¿Podéis poner un ejemplo práctico de que normalmente la gente tenga como mucha fuerza en un rango, pero después a partir de ese rango ya deja de tener fuerza o es que ya no tiene movilidad? Sí, a ver, hay infinito. Yo
sobre todo cuando estoy, nos vemos, creo que lo más evidente es con el brazo, ¿no? Tú, por ejemplo, el brazo tú tienes más fuerza con el bíceps, pues en rangos intermedios, si tú tienes el brazo totalmente estirado, y sobre todo si lo tienes estirado hacia atrás, tú ahí no tienes casi fuerza, el bíceps está totalmente estirado y ahí tienes poquísima fuerza, vas a levantar algo y te cuesta mucho, tira a alguien de tu mano y te cuesta mucho, en cambio, si la tienes a 90 grados, ahí es donde más fuerza vas a tener. Y si estás cerca, la mano cerca del hombro, ahí puedes hacer también poquita fuerza. ¿Y eso por qué sucede? Porque tú todo tu día lo pasas entre un rango de 90 grados más o menos 15 grados, una cosa así. Yeah. ¿Vale? Entonces, tú al final estás todo el día moviéndote ahí, entonces, tanto tu sistema nervioso como la fibra muscular, aparte de que el punto de fuerza siempre está en el punto medio de la articulación, claro, estás trabajando y aprendiendo a hacer fuerza, que hay muchos autores que hablan de cómo la fuerza es una habilidad y que se aprende. Entonces aprendes a ser fuerte en ese rango porque es el que más practicas, porque es el que más te mueve, ¿no? Y te pasa lo mismo, por ejemplo, con los glúteos, con los cuádriceps y demás. ¿Por qué? Porque la posición de sentado estás siempre en unas posiciones, entonces en esos rangos, esas posiciones, el cuádriceps, por ejemplo, es muy fuerte en una posición determinada. Salte de esa posición, debilidad total, ¿sabes? Y además puede que sea súper fuerte comparado con otra persona en esa posición, pero comparado con el otro ángulo de ti mismo, hay un salto cualitativo grande. Entonces ese es el problema, ese salto cualitativo que hay entre un ángulo y el otro. Entonces tu sistema nervioso va a decir, uy, de aquí no me quiero salir porque esto es muy... Ahí tengo menos fuerza, ahí me siento débil, yo no voy a llegar ahí. Entonces al final terminas siempre practicando eso. Y por eso... No, que digo que todo esto al final yo me lo imagino como si, pues imaginaos que hay una mesa con un montón de vasos y, por ejemplo, 10 vasos y uno de ellos está prácticamente lleno. Y tú llegas al gimnasio y solo le empiezas a echar agua a ese vaso que ya está lleno. ¿Qué ocurre? Que lo vas a desbordar y ahí vienen las lesiones porque te has olvidado de trabajar de manera previa y de llenar un poco también el resto de vasos que estaban vacíos. Y esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, pues una persona, por ejemplo, un hombre que pasa mucho tiempo enfrente del ordenador, con los hombros hacia adelante, tecleando, llega al gimnasio y se pone a hacer press de banca y press con mancuernas y de todo para el pecho. Entonces, claro, luego vienen los problemas. Claro, o te pasas todo el día sentado y haces bici. Por ejemplo, eso es. ¿Sabes? Que sí, que es una actividad muy interesante, que es muy individual, pero la posición y estás reforzando exactamente la musculatura que justo tiene más fuerte. Entonces vas a tender a unas posiciones en las que el cuerpo se siente más seguro. Porque al final el cerebro busca la seguridad, busca la supervivencia. Eso es. Entonces va a ir buscando aquello que te haga sentirte más seguro y eso te lo da la fuerza que tengas para controlar tus articulaciones y protegerte. Porque al final eso, tener una falta de movilidad no es que tu cerebro esté mal, sino que tu cerebro se ha adaptado, ha dicho, vale, esta persona pasa mucho tiempo en este movimiento, más puede ser peligroso y ya si estiras o mueves ciertas palancas en ciertos ángulos, dice, ya esto se va a romper, ¿no? Creo que lo hemos dado este año en Fisiología del Ejercicio, no sé si es el aparato de Golgi, puede ser, que está en ciertas articulaciones en las que inhibe la fuerza, o sea, la inhibe porque dice, como estires más para allá, te vas a romper, aunque a lo mejor no sea realidad, ¿no? Exactamente, tenemos diferentes receptores en los músculos y en los tendones, entonces unos detectan la cantidad de tensión y otros la variedad en la velocidad, los cambios de velocidad en las contracciones musculares y demás, y eso facilita los reflejos musculares que hacen que el músculo que por ejemplo, tú contraes el bíceps y se tiene que relajar el tríceps para que haya movimiento en el codo. Si no se relaja, entonces hay una coordinación entre el bíceps y el tríceps que se produce a través de la médula, no llega ni siquiera al cerebro, sino pasa a través de la médula, a través de esos receptores que unos están en mitad del músculo y otros están más cerca de los tendones, ¿vale? El uso muscular, que está más o menos en mitad del músculo, son montones de usos musculares, que esos van a detectar la velocidad de contracción, ¿no? Y la cantidad de contracción, y después el órgano tendinoso de Golgi, que está entre el tendón y el músculo, y ahí va a detectar cuánta tensión hay. Entonces, cuando empiezas a contraer un músculo, se manda señal para que el músculo contrario se vaya relajando para crear un movimiento coordinado y que no sean saltos ahí raros. Y eso precisamente es lo que se usa cuando estiras.
tú cuando estás estirando, por ejemplo, estás haciendo uso de esos reflejos en el que tú estás estirando, porque ahí con el tema de los estiramientos hay un montón de confusión, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a un montón de historias, pero que no siempre son verdad. Pero bueno, que el tema es que tú cuando estás estirando, no sé si se han dado cuenta, pero sobre todo si entran muy rápido en el estiramiento, lo primero que notan es que el músculo que están estirando se contrae, se tensa más. Sí. Y eso es un reflejo que se produce precisamente por eso, porque hay un cambio rápido de la longitud de las fibras y eso es el uso muscular que detecta eso precisamente para proteger y evitar que se rompan, pues eso, o que haga demasiada fuerza y tire del tendón al arranque del músculo y cosas así. Entonces, ese tiene distintas funciones, sobre todo de cara a movimientos gravitatorios, que se te cae la mano y o se te va a caer la cabeza y cuando se te va a caer la cabeza y se te levanta sola, ese movimiento es un poco el uso muscular que detecta ese cambio rápido en la longitud de las fibras y entonces contrae el músculo, el mismo músculo del sensor, del uso muscular. Y entonces, cuando se detecta eso, se manda la señal al otro lado y entonces contrae. Y tienes después el órgano tendinoso de Golgi que lo que hace es detectar la tensión del músculo ese que estás estirando. Entonces, una de las cosas que hace el órgano tendinoso de Golgi es que manda una señal para inhibir el uso muscular. Eso es. Entonces, cuando tú estás estirando, lo primero que ocurre es cambio rápido de longitud de la fibra, antes incluso de notar esa tensión continuada, y entonces se contrae. Pero si no se vuelve a producir un cambio de velocidad de la longitud de las fibras, pues se va a quedar el uso muscular más o menos con ese estímulo por el que estaba, pero el órgano tendinoso de Golgi, o sea, la tensión que hay en el tendón, va a estar mantenida y entonces va a empezar a mandar poco a poco señal de inhibición al uso muscular y el uso muscular va a dejar que las fibras internas del músculo se vayan relajando y se vayan estirando y esa protección la va quitando y además al inhibirse lo que va a pasar es que mientras más tiempo pase, por ejemplo, más o menos, depende del músculo, el tamaño y demás, y la cantidad de sensores que tenga, pero unos 10 segundos más o menos. A partir de 10 segundos, medio minuto, un minuto, depende del músculo, pues se va inhibiendo y se va relajando el músculo cada vez más, pero, y esto tiene que ver con lo típico que se suele decir, de que no es muy interesante estirar antes de un entrenamiento explosivo, sí. Es que si tú empiezas a estirar, se va mandando la señal al uso muscular para inhibirse, entonces cuando está muy inhibido el uso muscular, porque llevas un rato estirando de manera pasiva, tarda un rato en volver a activarse y en volver a ser sensible a los cambios de longitud de la fibra, es decir, a detectar si hay contracción o estiramiento del músculo. Con lo cual, si tú quieres hacer un movimiento explosivo en el que quieres de manera muy rápida contraer y estirar las fibras musculares, los sensores no van a detectarlo al principio muy bien, van a tener una falta de sensibilidad y no es tan seguro. Brutal, Juanje. Una cierta capacidad de adaptación a ese movimiento y de control, sobre todo, de ese movimiento. Y por eso es por lo que no es muy interesante. Hay un montón de estudios que hablan del tema, pero la realidad fisiológica al final es esa, ¿no? Entonces, que es un efecto que dura poco tiempo. Al final tú esperas medio minuto, un minuto y eso se va yendo y vuelves a estar a la sensibilidad normal y puedes hacer un entrenamiento explosivo sin ningún problema. Pero bueno, es que muchas veces se dicen este tipo de cosas y no, porque hay magia, ¿sabes? Esto me recuerda hay un sketch en internet que me gusta mucho de en un avión que hay una azafata diciendo que tienen que apagar las cosas y dicen, sí, pero ¿y por qué? No, porque el avión tal, pero mire, y el móvil va un avión de no sé cuántos millones y lo va a estropear. No, bueno, que no sé qué. Y dice, mira, que es magia, tío, que los aviones no se sabe cómo vuela, que es magia, apaga el móvil. Pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces te dicen, no, sí, porque no deberías hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque... Sí. Cuando ven al alumno pesado, dice, bueno, porque ya sacan la autoridad, ¿no? Tengo la bata, tengo el título, eso. Y te ves muchas veces con eso, ¿no? El estudio dice tal, sí, pero ¿por qué? Sí. Porque el estudio lo demuestra, pero no dice... O sea, tienes que... Hay algunos que intentan buscar el por qué, pero cuando te dicen una explicación, o sea, te dicen... No se puede estirar antes de tal, o es malo hacer esto, o es malo el frío, o el calor, o no sé qué. Pero eso tendrá alguna razón, ¿no? Eso tiene, o sea, que, no sé, algo. Totalmente. Y bueno, todo esto que has
Es brutal, la verdad es una maravilla la explicación que has dado. Y ahora me gustaría llevarlo a un terreno práctico que la gente que nos esté escuchando pues pueda empezar a aplicarlo pues desde que acabe de escuchar la entrevista. Y vamos a poner, por ejemplo, pues el caso, yo qué sé, de Ramón, María, o una persona de 35 años, quizá tiene algo de sobrepeso, pero bueno, independientemente de eso, pasa 8 horas en el trabajo o tiene que estar mucho rato sentado por temas de estudio, tal, con el móvil, tecleando en el ordenador, etcétera. ¿Qué 3 claves o qué claves le darías para que, bueno, empezara a moverse mejor y sobre todo que ganase seguridad a la hora también de, pues, de entrenar fuerza o de correr o lo que sea? Pues yo, vamos, lo que puse en el libro es lo que le recomendaba al final a todos mis clientes. Siempre adaptas a este, al otro, hay cositas que tal, pero al final me di cuenta que había ciertos factores comunes en todos los problemas que tenían todos mis clientes y gente que no era cliente mío, independientemente de que practicaran deporte, ¿no? Y que habían ciertas cosas que a todos les iba a mejorar, todos les mejoraba. Y a eso le podía añadir cosas. Y una vez tuviera un poco arreglado ciertas cosas básicas, era muy fácil añadir. Sobre todo porque cuando vas empezando a crear ciertos hábitos, y lo que hablaba antes como lo de correr, ¿no? Si consigues una fuerza y movilidad básica, pues correr no te cuesta, entonces incluso te apetece correr. Y lo que me pasaba con los clientes es que una vez empezaban a hacer esas ciertas cositas, empezaban a añadir ciertos movimientos, ellos empezaban a decirme, oye, Juanje, ¿y puedo hacer no sé qué? Oye, ¿y podría practicar tal deporte? Oye, y no sé qué. Y era gente que me decía, no, mira, yo soy un caso imposible, yo es que he intentado el gimnasio muchas veces y siempre lo dejo, es que no tengo voluntad, es que no tengo tiempo, todos, absolutamente todos mis clientes me empezaban con eso. Y todos terminaban haciendo más cosas de las que creían que podían hacer, porque hay que simplemente empezar a tener una base y al final el cuerpo vas teniendo más energía, vas teniendo más facilidad para hacer cosas. Entonces, lo que yo encontré así, que hay más cosas, pero que a mí me funcionó bastante bien y que creaba un poco la base en distintas áreas problemáticas, era sentarte más en el suelo o posiciones bajas, y puede ser un escalón, puede ser empezar por un taburete, sentarte como si estuvieras en el suelo pero en el sofá. Cada uno, depende de la edad que tenga y los problemas que tenga, puede adaptarlo a como quiera, porque eso al final te obligaba, pues tú al final, si te sientas varias veces en el suelo o te pones varias veces de cuclillas a lo largo del día, prácticamente pues has hecho varias sentadillas, ¿no? Sin darte cuenta. Que no me gusta simular los ejercicios porque al final se trata de intentar hacer actividades normales de un ser humano y no perder esa habilidad que la vamos perdiendo simplemente por no hacerlo. Pero que al final es algo que, bueno, vale, no estás haciendo 100 sentadillas todos los días, pero antes tampoco. O sea, antes no hacías ni una. Vale, ahora vamos a hacer 4. Bueno, oye, todos los días 4 sentadillas durante un mes se nota. O sea, aunque no sea que para ir a las Olimpiadas, pero notas bastante la diferencia. Entonces, por un lado estás practicando eso, ganar fuerza y control de manera natural, porque al final el cerebro es mucho más, no sé, prefiere hacer actividades que le den un sentido, que digan, oye, esto tiene una utilidad, esto es útil, que hacerlo porque sí. Porque hay que hacer 100 repeticiones de un ejercicio que no sepa qué sirve. Es como cuando estás en clase y en el colegio te dice, no, tienes que aprender esto. ¿Pero por qué? Tú lo aprendes. Porque sí. Cuando seas mayor ya verás para qué. Normalmente no funciona. No suele funcionar. Claro. Cuando tú sabes para qué es, cuando tú entiendes el problema, entonces todo es más fácil, ¿no? Y por eso también yo con mis clientes intentaba explicarles por qué hacíamos las cosas, ¿no? Y eso ayudaba muchísimo a la motivación de ponerse a hacerlas. Entonces, estás trabajando también distintos ángulos en el tobillo, distintos ángulos en la rodilla, distintos ángulos en la cadera, el equilibrio en el core. Estás trabajando toda una serie de movimientos y planos en los que no sueles trabajar, y además sentarte en el suelo es bastante incómodo, con lo cual te obliga a moverte y cambiar de posición continuamente, y eso es fundamental, porque siempre estamos en la misma posición. Sí. Porque yo le digo a la gente, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas sentado? Me dicen, no, 8 horas. Bueno, ¿tú cuánto tiempo trabajas? 8 horas. Pues entonces, ¿no? ¿Sabes? Porque 8 horas trabajando, más cuando comes, más cuando vas al baño, más cuando estás en un medio de transporte, más cuando te sientas con los amigos, más cuando te pones a ver una serie en Netflix, más cuando, si sumas todo eso, fácil te sale 14 horas, ¿sabes? Y más. Entonces, hay que tener en cuenta que incluso vas al gimnasio, estás en la máquina del gimnasio sentado, vas a coger la bici, estás sentado también. Entonces, aunque estés más activo o no, la posición es muy similar. Entonces, tu cuerpo se está adaptando 24 horas, bueno, a lo mejor no 24 horas, pero gran parte de esas 24 horas durante todos los días, durante un montón de años de tu vida,
a esas posiciones de las distintas articulaciones. Entonces, lo más importante es salirte de ahí el tiempo que puedas, que sea poco, pero poquito a poco irte saliendo a otras posturas. Y el suelo te ayuda por eso, porque de entrada no te vas a poder sentar igual que una silla, porque o te estiras las piernas, o las encoges, o las doblas, o haces algo con ellas, porque no puedes estar en 90 grados perfectos ahí y tal. Y además, como es incómodo, te va a obligar a cambiar de vez en cuando de posición, entonces vas a estar en posturas que de otra manera probablemente no estarías, y que es muy probable que no estabas así desde que eras chico. Entonces, eso es una cosa muy sencilla, que puede ser simplemente como, pues te pones una manta, cualquier cosa en el suelo, y en una habitación, y cada vez que vas a esa habitación, pues te sientas ahí un rato. O si ves que no eres capaz de, en un escalón, en un taburete pequeño, empiezas por cualquier cosa, pero al final eso ya varía bastante las posiciones en las que sueles estar, y empiezas a coger fuerza y control, como hablábamos antes, en todas esas articulaciones que no mueves tanto. Después también caminar. Caminar, por un lado, es como el tópico de, bueno, caminar siempre es bueno y tal, y todo el mundo viene a caminar y tal, pero por otro lado es que es verdad, ¿sabes? Que es la actividad básica del ser humano de hace millones de años. Entonces, además, y yo lo notaba un montón con el tema de la pandemia, con mis padres, por ejemplo, como, claro, digamos que en una persona mayor puedes notar muy rápido los efectos positivos o negativos de muchas cosas. Y en mi padre, por ejemplo, lo noté como durante el confinamiento, su calidad de vida, su fuerza, su vitalidad y muchos aspectos de su salud que empeoraron muy rápidamente simplemente por el hecho de dejar de caminar. Ya estaba en un punto, tenía 85 años y no caminaba tanto, pero todos los días caminaba un poco. Entonces el hecho de no caminar durante un par de meses fue devastador para su salud. Entonces, eso no te va a pasar si tienes 20 años, pero seguro que lo has notado, y seguro que notas como después de estar a lo mejor confinado unos meses, vas a subir una cuesta y dices, esto... De hecho, hay estudios en los que, muy interesantes, en los que se veía como si preguntabas la distancia que había, por ejemplo, de aquí al centro comercial aquel, ¿qué distancia hay? Dependiendo del nivel de fitness de la persona, de sus capacidades físicas, te iban a decir más o menos distancia, ¿no? Y como a lo mejor, yo estoy seguro que lo ha experimentado más de uno, yo por lo menos lo he experimentado, que he pasado por varias fases de ser muy sedentario a ser bastante activo, ir y volver, y como notaba es que eso está muy lejos, ya a lo mejor estaba a 1 kilómetro. Y ahora a lo mejor pues me dice, no, ¿qué los estáis? Pues está aquí al lado, son 5 kilómetros nomás, voy caminando un momento. Y te cambia un montón la perspectiva, incluso cambiaba al punto de decir, uno a lo mejor podía decir que eran 300 metros y el otro decir que eran 3 kilómetros. Y porque el cerebro al final pues adapta. Entonces, el hecho de tú dejar de caminar, pues lo notas, ¿no? Y notas como en la respiración, lo notas en eso, y aunque seamos jóvenes, pues sí, cuando eres mayor lo notas muchísimo más. Entonces, caminar es algo que primero es una habilidad que deberíamos practicar para no perderla, igual que lo de sentarte en el suelo, que por ejemplo en países asiáticos, como lo practican, las personas mayores no tienen problemas para sentarse en el suelo, y si se caen no tienen problemas para levantarse. En cambio, en Occidente tenemos más esos problemas. Si se queda una persona mayor, tiene muchos problemas para levantarse, es más probable que se lesione. Y dile a una persona mayor que se agache en el suelo y tal, te va a mirar como si estuvieras loco, ¿vale? Entonces, pues es una habilidad que has perdido simplemente por no practicarla. Entonces, eso es interesante porque la gente dirá, no es por la edad. No, es porque no lo has practicado, ¿no? Exactamente. No, es lo que yo, de hecho, era un planteamiento de título que quería poner al libro, que era no es la edad, es lo que haces con ella. Hostia, muy bueno también. Porque al final, claro, yo como me sentía cuando tenía 38 y estaba ahí como 35, 38 y tal, y estaba como una persona de 80 años, y como, no era por la edad que tenía, era porque estaba. Yo ahora mismo puedo levantar más peso en peso muerto de lo que levantaba a los 20 y pico. Y puedo hacer dominadas, puedo hacer un montón de cosas, y tengo una movilidad mejor que la que tenía a los 20 y pico, 30 años. Entonces, no es la edad, es lo que haces con ella. Y tampoco es que yo entre como un loco, sino simplemente intento, pues, mantener una actividad, moverme y estas cosas básicas que hablaba, ¿no? Entonces, tenemos sentarnos más en el suelo, nos va a ayudar, pues, en todas esas articulaciones, y tener más control de, sobre todo, el tren inferior, tobillos, rodilla, cadera, un poco la espalda, el control un poco del tronco. Tenemos también
una actividad básica que aumenta pues un poco el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, también en el cerebro, que esto es muy importante también para cuando estás trabajando, que el cerebro funcione bien. Y que mantiene unos niveles mínimos así de actividad en el organismo y de tu metabolismo general. Y después tendrías el colgarte de los brazos, ¿vale? Colgarte de las manos, de una barra, una rama, de donde tú quieras, una anilla, lo que tú quieras. Que en el libro también lo ponía, porque no todo el mundo está preparado para colgarse directamente, entonces ponía regresiones un poco, opciones para aquella gente que todavía no está en ese punto, pues puede hacerlo. Incluso algunas cosas para si ya estás ahí, pues que puedes hacer algo que te sea un poquito más... Como por ejemplo, si no recuerdo mal, es algo que yo también hago, el ponerlos, vamos a estirar el marco de la puerta, ¿no? Exactamente, pasas por delante del marco de una puerta. Yo se lo decía a mis clientes. Cada vez que pase por delante del marco de una puerta, estira las manos arriba, apóyalas, respira un par de veces, amplía bien el pecho y tal, y ya está, sigue para adelante con tu vida. En el libro pongo alguna descripción de tal para que tengas en cuenta ciertas cosas como la cadera, cómo ponerlo y demás, porque también sí que es verdad que por las posiciones que tenemos, tendemos a ese tipo de ejercicio, tanto colgarte, es muy curioso, además lo he visto casi más en deportistas que en no deportistas, pero también mucho en cualquier persona, por las posiciones diarias, las tendencias y las fuerzas que tenemos más en un sitio que en otro, tendemos mucho, por ejemplo, a crear un arco lumbar muy grande. Entonces tenemos tendencia, porque el cuerpo, yo se lo digo, bueno, se lo decía mucho a mis clientes, el cuerpo humano es una máquina increíble de compensar. Tú le dices que haga algo y lo va a hacer, a costa de lo que sea. Va a buscar el objetivo y lo va a hacer y se va a reorganizar de la manera necesaria para conseguir realizar esa tarea. Entonces, si tienes una rigidez en un sitio, si tienes una falta de fuerza en otros sitios y tal, va a buscarse la manera de conseguirlo para que parezca que estás haciendo eso. Entonces, cuando tú le dices a alguien que levante el brazo y no tiene la movilidad en el hombro suficiente o no tiene la movilidad torácica suficiente, lo que va a hacer es crear más movimiento a la zona lumbar y el brazo va a estar vertical, pero a costa de mover realmente la columna y no has cambiado nada del ángulo del hombro. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque es una de las compensaciones más típicas que somos tener, que después da problemas cuando la gente hace dominadas, pérez militar o cualquier movimiento overhead en el gimnasio, vienen como no debe ser, y muchas veces es simplemente que creen que están haciendo un movimiento cuando en realidad no están haciendo ese movimiento, sino compensan con otra parte del cuerpo para que parezca que sí lo hacen. Entonces, eso pasa muchísimo con el hombro, la zona torácica, la zona dorsal, y al final genera un montón de dolores lumbares. ¿Cuánta gente pues se cuelga una barra dominada y dice, sí, parece que tal, pero yo me duele las lumbares? O hace un movimiento overhead, un movimiento con los brazos por encima de la cabeza, me duele las lumbares. ¿Por qué te duele las lumbares cuando haces eso? Porque no estás moviendo el hombro, estás moviendo las lumbares. Entonces, ahí deberías tener más estabilizada la zona abdominal y lumbar para que lo que se mueva sea el hombro. Entonces, eso es importante. Y es importante también la cadera, ¿no? Contraer un poco los glúteos, contraer un poco los abdominales, mantener esa zona más atrás para que el movimiento que generes lo generes arriba. Y otra cosa importante que se lo decía mucho a mis clientes es no intentar hacer lo más posible. No se trata de hacer lo más posible. Se trata de hacerlo con las menores compensaciones posibles. Y poquito a poco vas a llegar ahí. Pero si le metes prisa, ¿qué vas a hacer? Pues vas a terminar eso, forzando a que tu cuerpo te engañe, haciendo creer que estás haciendo algo que realmente no estás haciendo y trabajar lo que no tienes que trabajar. Tú quieres trabajar el hombro y estás moviendo las lumbares y no mueves el hombro, pues suelta el trabajo. ¿Vale? Entonces, es muy importante para trabajar exactamente lo que quieres trabajar, bloquear aquello que no quieres. Incluso yo se lo decía muchas veces a mis clientes, no pasa nada si te agarras a algo, si te sientas, cualquier cosa que bloquee el movimiento de aquello que no quieres mover y te permita que muevas un poquito más aquello que sí quieres mover, como el hombro. Entonces, si tú, por ejemplo, coges y pues te sientas en una silla y eso bloquea un poco la pelvis, apoyas bien las lumbares atrás para que se bloquee eso y ese feedback de saber que las lumbares están bien apoyadas atrás te hace ver que estás en la buena posición y empiezas a mover el brazo y a lo mejor no llegas a la vertical, pero llegas que llegues. Eso estás trabajando muchísimo más que si no estuvieras bloqueando la cadera, no estuvieras bloqueando la espalda y estuvieras intentando llevar el brazo lo más posible. O el ejemplo más típico y que es un poco doloroso es
por ejemplo, sobre todo en clases colectivas y demás, de glúteos y tal, que están ahí a cuatro patas, levantando la pierna con la patada de burro ¿cómo se llama? Y que dices tú, pero no estás trabajando el glúteo. O sea, estás moviendo las lumbares, estás moviendo la columna, pero el glúteo no está trabajando porque el glúteo trabaja en la extensión de cadera. Y la extensión de cadera son un poquito grados, son muy pocos grados. Si tú mueves la pierna para allá arriba, no estás trabajando el glúteo. Eso como pista clave, ¿sabes? Porque no es capaz de moverlo tanto. Entonces, tiene mucho más sentido bloquear bien la zona abdominal, la cadera y quedarte con los poquitos grados que puedes hacer, que a lo mejor al principio son pocos y después van a ser muy poquitos más, pero van a ser. Y ahí vas a trabajar muchísimo más el glúteo, aunque parezca que el movimiento es un movimiento pequeño, que es un movimiento que no estás haciendo mucho, porque tenemos esa sensación de que mientras más hacemos, mientras más quemamos, mientras más calor, mientras más sudamos, no, eso no es verdad. Entonces, si te concentras en ese pequeño rango y en bloquear todo lo demás, ganarás muchísimo más, tanto en trabajo de glúteo como en control motor de esa articulación, que es súper importante para el dolor de espalda, para cualquier actividad con el tren inferior, de cualquier deporte, incluso el tren superior. Estamos hablando antes de que si boxeo, artes marciales y tal, o raqueta, lo que sea, el glúteo es súper importante y la cadera es súper importante para esos movimientos. Entonces, es muchísimo más interesante bloquear, aunque sea a base de agarrar, sujetarte a algo, de lo que sea, y centrarte muy bien que el movimiento solo venga del sitio que realmente quieres trabajar, que crear un movimiento muy grande, muy explosivo, muy rápido y descontrolado. Porque al final probablemente estés trabajando precisamente lo que menos necesitas trabajar, porque es lo que más, ¿qué pasa con la zona lumbar? Pues cuando trabajamos el tema ese de glúteo, cuando estamos colgados de la barra o cualquier cosa, que es la parte que tenemos más móvil y trabajamos en moverla. En cambio, las partes más rígidas, como es la zona torácica, como es el hombro, se mantienen rígidas y se mueve lo otro. Entonces, estamos trabajando en volver más rígido lo que ya tenemos rígido y volver más móvil lo que ya tenemos móvil. Entonces, creo que es muy importante y es básico porque además la diferencia cualitativa en las ganancias que tenemos son brutales. Simplemente teniendo en cuenta estos detalles, y lo puedes llevar a cualquier nivel, porque bueno, cuando eres una persona muy sedentaria que te cuesta mucho poner las manos en el marco de la puerta, pues bueno, es poco lo que vas a poder hacer, pero lo vas a notar bastante. Pero es que si además, si eres un atleta y estás haciendo deporte, también lo vas a notar y lo vas a notar mucho más porque la intensidad tuya es mucho mayor a la hora de ejercitarte. Entonces, esos pequeños detallitos son muy importantes. Y de cara al tema de colgarte, es útil por muchísimas razones, que si la fuerza de las manos, que si descomprimir la columna y tal, pero sobre todo porque bueno, es una actividad que de manera natural nosotros deberíamos hacer. De hecho, pues bueno, nosotros venimos de los primates, somos primates y que es algo natural en nosotros el colgarnos de cosas y tener las manos por arriba, y que cuando, por ejemplo, tú coges un bebé, le pones el dedo, te agarra la mano y es capaz de quedarse colgado de la mano durante unos segundos, incluso un minuto. Es un reflejo que tenemos, el reflejo prensil que es natural en el ser humano, y lo vamos perdiendo con la edad. Y de hecho, por ejemplo, Rev Kelly, el autor que estaba hablando antes con ustedes de parkour y demás, comentaba como la diferencia entre gente que iba a entrenar, que venía de entornos urbanos, y gente que venía de entornos en los que tenían árboles y demás y se colgaban de los árboles y tal, a la hora de entrenar dominadas, era espectacular, ¿no? Y creo que Ryan Ford también, que es otro también que entrena temas de parkour y tal, que tiene un libro de entrenamiento de fuerza para parkour, hablaba también de este tema, que alguien, aunque no hubiera entrenado dominadas, hubiera hecho dominadas en su vida, que se criaba subiendo árboles y demás, para ellos hacer dominadas era nada, enseguida estamos haciendo dominadas. En cambio, alguien que viene de un entorno en el que eso no es normal, en que nunca se han subido a nada y demás, pues tienes que hacer más progresiones, tienes que tener una fuerza básica, y todo el mundo que ha empezado con la primera dominada lo sabe que cuesta la vida, ¿vale? Entonces, y eso no es más que eso, lo que hacemos más, lo que hacemos menos, y no, en nuestro día a día, ¿dónde movemos las manos? Delante de nuestra cara, delante de nuestro pecho. Y al final eso nos limita, porque todo eso lo controlamos muy bien. La fuerza que tenemos es eso. Tú vas a coger un peso y lo pones delante del pecho, bien, vete a subir ese peso por encima de la cabeza, ya no tan bien.
las manos, vete a abrir las manos como si fueras a dar un abrazo muy grande y llegas hasta ahí más o menos, pero como vais a ir un poquito más atrás, ya ahí pues la musculatura que junta las escápulas y demás, eso es algo en la mayor parte de personas inexistente y que no sabe ni siquiera de que las escápulas omóplates se pueden mover a voluntad, ¿no? Ese tipo de cosas son inexistentes para la mayor parte de las personas y simplemente porque nuestras manos están donde vemos, están aquí delante y solemos ponernos las cosas a la altura de la mesa, a la altura de un estante delante de los ojos, pero no los ponemos más arriba. O si están más arriba, a lo mejor nos subimos un escalón. O no las ponemos abajo. Siempre las ponemos a una altura en la que podamos tenerlo en este círculo. Yo me imagino esto siempre como los perros que tienen el embudo. Pues igual, nosotros tenemos una especie de embudo, ¿sabes? El embudo este que tiene en el cuello para no rascarse y demás, no morderse, pues nosotros lo tenemos delante de la cara y el pecho y ese es los únicos rangos donde nos movemos. Entonces, toda la musculatura de los brazos, del cuello, que ahí es donde somos fuertes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y por favor, de verdad, comparte el podcast si te ha aportado algo, asegúrate de que te suscribes, porque muchos de vosotros todavía no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un fuerte abrazo!